Los diarios del cazador. Mónica Lavín. El trato era conveniente. Un amigo de sus amigos, un mexicano que había pasado unos años en Boston, estaría un mes fuera de México y, a cambio de que ella pagara los gastos elementales, ofrecía hospedarla en su departamento. Para alguien que necesita hacer una corta estancia, que va a pasar la mayor parte del tiempo investigando, que tiene un presupuesto limitado y que abomina lo impersonal de un hotel, era una oferta inmejorable. Las llaves estaban con el portero del edificio, como lo especificó el dueño a sus amigos. En realidad, ella nunca había hablado con él. Los Marshall se encargaron de todo. Vivían a solo 2 calles, y Emma y ella trabajaban en el departamento de asentamientos humanos en la universidad. El hombre le entregó el manojo y se ofreció a ayudarla con el equipaje, aunque había elevador. Estaba cansada y se dejó consentir. Deseaba encontrar un poco de café para la mañana y algún refresco, o mejor aún, una cerveza en el refrigerador para quitarse la sed. Anochecía. El tráfico para llegar a la colonia Nápoles había sido una tortura. La Ciudad de México cansaba solo de verla, mucho más que ir 3 veces en bicicleta al campus. Por un momento, mientras el portero dejaba su maleta en el pasillo de entrada y ella tanteaba en la pared el switch de la luz, se arrepintió. Una casa siempre tenía que descifrarse y ella no quería invertir tiempo en eso, ninguno. Huía de la rutina, de la lavadora y de la medida del detergente, de los sándwiches de atún para el lunch, de las cenas entre colegas. Disipó el arrepentimiento. Una casa ajena era mayor aventura que el hotel con room service y servibar. Dio $1 al hombre. Se disculpó pues no tenía aún dinero mexicano. Mañana, dijo el portero que nunca había ido al banco. Mañana, confirmó ella, y pensó de inmediato en lo pronto que llegaría el siguiente día. Debía estar temprano en el museo. Localizó la cocina junto a la sala en penumbra y con agrado descubrió una cerveza en el refrigerador. Alcanzó a ver queso y tortillas de harina. Para su sorpresa, había que desayunar. Después de abrir 3 cajones, ubicó el destapador. Atravesó el pasillo que llevaba a la recámara. Descubrió una esquina de la cama. Estaba hecha. Sospechó que si había cervezas y algunas provisiones, las sábanas estarían limpias. Le sorprendió que un mexicano que vivía solo hubiera acuerpado su llegada. Extrajo su camisón de la maleta y después de pasar al baño contiguo, sin muchos miramientos, se metió bajo la cobija. Alistó el despertador en su reloj de mano. Sobre el buró tropezó con el control de la televisión. La encendió y detuvo la imagen en una película. El sueño la venció. Cuando regresó de la jornada, era otra vez de noche. Había avanzado mucho en ese primer día. El director del museo la orientó para comenzar la búsqueda de las expresiones artísticas de los antiguos habitantes del Valle de México referidas a la vida lacustre. También le dio los nombres de las personas a las que debía acercarse. Estaba segura de que presentaría un trabajo sobresaliente en el próximo Congreso sobre asentamientos humanos antiguos y que lo publicarían en el libro de testimonios acompañado de fotos. El director del museo se las conseguiría. «Qué bueno que a usted no le dan miedo los animales». El portero la recibió con una sonrisa. Sonia desconocía que hubiera alguna mascota en el departamento. Los Marshall no se lo advirtieron. Eso sí que era un inconveniente. Ella había tenido que encargar a la gata con la propia Emma. No estaba dispuesta a limpiar las porquerías ni a darle de comer a ningún animal. Entró con sigilo por si la mascota la esperaba detrás de la puerta. Se destapó de nuevo una cerveza y se dejó caer sobre el sillón de la sala junto a los ventanales que espiaban la ciudad. Temió escuchar maullidos, silbidos o ladridos. Recargó la cabeza en el respaldo
y su mirada se encontró con los ojos grandes y tristes de un búfalo, cuya cabeza se proyectaba del muro blanco. A la derecha, algo como un venado con cuernos retorcidos, pelo claro y cierta altivez, también miraba el espacio mudo del departamento. El busto de un león sobre un pedestal le recordó al de Beethoven en el vestíbulo de su casa de infancia. Allí vivía un cazador, entendió y se puso de pie para acercarse a la mirada amarilla del felino. Mientras contemplaba la melena solar del león, le pareció curioso que uno necesitara abrevar en geografías ajenas, que el lugar mismo que uno recorría cotidianamente no bastara. Además del departamento, eso compartía con el cazador. Ella tenía repisas llenas de figuras prehispánicas, fósiles de antiguos lagos y trozos de embarcaciones que alguna vez cruzaron las aguas interiores de México. Su huésped, retazos de animales africanos, cabezas que vieron un paisaje distinto y que se alimentaron de sabores lejanos. Nunca había estado cerca de un cazador. Intuía una intensa relación con las bestias. Lo mismo pensaría frente a sus colecciones quien visitara su casa. Mpada hombre. Hoy fue un día largo. Salimos del campamento a las 4 de la mañana para recorrer los 3 puntos donde estaban las carnadas. En el segundo, los rastreadores encontraron huellas de un leopardo que desde el lecho del río había estado observando el pedazo de carne apostado en el árbol. En cuanto Derrick me lo dijo, mis sentidos se prepararon para un encuentro real con el gato. Volvimos hasta la tarde. Nos dispusimos a esperarlo en el machán que habían construido, empalmando ramas con extraordinaria destreza y velocidad los huelladores que nos acompañaban. Desde el resguardo colocado en alto hay cierto margen de seguridad. El leopardo podía tardar muchas horas, así que me puse a leer Green Hills of Africa. Era el escenario ideal. Que Hemingway describa la emoción de caza, así me reconcilia con la vehemencia con la que esperé este safari durante el año. Corrí cada fin de semana, hice pesas, tracé las gráficas para las curvas de tiro a diversas distancias del blanco y pesado cada carga individualmente. Llené de pólvora los casquillos y los encasqueté con puntas duras y suaves. Llené formas legales, estuve en contacto con el guía y preparé mis rifles. Cazar ocupa extraños espacios de tiempo. La espera es larga, transcurren horas, pero ante la acción de caza se recuerda breve. Sin embargo, las acciones que deciden un destino son instantes, ráfagas que se viven como película en cámara lenta. Los tiempos se perciben de manera inversa a su magnitud. Una hiena pasó a 4 metros de nosotros y husmeó la carnada, pero no la notó. Derrick me dejó observar por la abertura entre las ramas. A las 7, mientras yo aún estaba atento a la lectura, se oyó un ruido. Un animal comía la carnada. No sabíamos si era león, hiena o leopardo. Cerré el libro, lo puse cuidadosamente sobre el piso y me acomodé en la silla de lona sin hacer ruido. Preparé el rifle introduciéndolo por la pequeña abertura. Unos segundos después, Derrick, con los binoculares enfocados hacia la carnada, susurró que era un leopardo. Un gran leopardo, tírale. Yo no veía bien. Derrick echó la luz sobre el animal que comía dándonos la espalda. Le vi el tronco, las patas traseras y la cola. Apunté a la columna vertebral debajo de los hombros y jalé el gatillo. Ahora imagino la sorpresa del animal, tan ajeno al peligro que se cocinaba a sus espaldas, moviendo el pelaje con esa fortaleza que no pudo desplegar mientras rasgaba con sus colmillos la carne fresca del búfalo. Instantes después de que el balazo del rifle quebrara la quietud, el animal cayó como un costal de papas. Cerrojé el Winchester y a toda velocidad cambié el casquillo.
Apunté el cañón hacia su pelo cenizo. Las manos me sudaban. El leopardo lanzó un rugido profundo y se alejó corriendo al instante por la margen izquierda del río. Nadie habló. Sabíamos lo que un leopardo herido significaba y decidimos ir tras él al amanecer. Dormí con dificultad. Sonia cerró el cuaderno. Lo dejó en el buró con cierto horror. No tenía por qué husmear en los diarios ajenos, pero el insomnio había hecho que buscara en el cajón del buró alguna píldora para dormir. Se le ocurría que los demás podían necesitar los químicos para conciliar el sueño como ella. En vez encontró un cuaderno escolar de tapas amarillas, comprado en el extranjero, con una caligrafía cuidadosa. Los trazos la atrajeron. Tal vez la vida de su arrendatario tenía alguna gracia. Si no, ¿por qué llevar registro de ella? Se levantó a la cocina por un poco de agua. Había sentido miedo y había olido la sangre del animal hecho carnada y la de leopardo, escurriendo mientras se alejaba de sus agresores. El hombre en cuya casa vivía ese mes se jugaba el pellejo gratuitamente. Le pareció ridículo temer a los vuelos de avión y a la Ciudad de México con su tráfico bullicioso y a los robos de los que hablaban. Llegamos al lecho del río al amanecer. Nos dirigimos con sigilo al lugar del disparo. Delante los huelladores, luego Derrick y cerca de él, yo. Ayer tuve la efímera sensación de haberlo matado. Quería encontrarlo desparramando su musculatura lacia entre la hierba. Los huelladores, con las plantas de los pies desnudas sobre la tierra y la destreza de la vista, el olfato y el oído, indicaron el camino de las gotas de sangre que seguimos hasta que se perdió en el lecho arenoso del río. El silencio flotaba en la expedición. Nadie estaba seguro del momento en que el leopardo atacaría. Recordé al Macombe de Hemingway y su deseo de abandonar al búfalo herido. Lo comprendí. Me debatía entre la ética del cazador, que no solo debe acabar con la presa herida por la gloria del trofeo, sino por piedad, y el temor del hombre urbano que no ha venido a cazar por hambre. ¿Será otra clase de hambre? Paradójicamente, la vida, para que pulse, debe rozar su vulnerabilidad, ser capaz de entregarse a un juego de astucias y de instintos. En una cañada pequeña encontramos el sitio donde había descansado el animal. Vimos mucha sangre, pero eso no era garantía de nada. Podía estar débil o muerto, o tal vez destinara su último soplo a desgarrar a sus victimarios. Derrick lo divisó en lo alto de las paredes de la cañada. Seguimos en silencio hasta el árbol donde lo habíamos visto. Escuchamos gruñidos y frente a nosotros, a no más de 20 metros, un leopardo con el lomo empapado de sangre cargaba hacia Derrick. Disparamos, aunque un rifle con telescopio no es el arma ideal para disparar a un animal cargando. Fue Derrick quien le tiró a los pulmones, yo al cuello. Alcancé a ver la cabeza, que chicoteaba hacia un lado. El animal muerto rodó a unos pasos delante de nosotros. Aún así, permanecimos quietos y apuntándole. Derrick dijo que estaba muerto y me felicitó, arrodillado al lado del leopardo para mirar la derrota de su rango en el territorio que gobernaba. Sentí una enorme tristeza. Sonia fue al museo, observó en las vitrinas las piezas que le interesaban, hizo anotaciones en su cuaderno y amplió la información en la biblioteca. Tomó un café en la terraza del museo, entre eucaliptos y ahuehuetes, y sintió que más allá de la cantidad de datos que acumulaba con celeridad en su libro de notas, le placía haber devorado una experiencia ajena en esos días. Sus vecinos, sus compañeros de trabajo, su familia, hacían cosas tan previsibles. Las conversaciones tenían poca adrenalina.
y la que ella conoció fue participando en la selección de voleibol del condado y enamorándose de 3 hombres. Uno de ellos, el director del departamento de asentamientos de la propia universidad, casado, siempre haciendo acrobacias sobre la red de seguridad familiar y laboral. Se reprochó su falta de imaginación. ¿Acaso esas experiencias le habían enseñado algo de sus propios límites, de su capacidad de reacción, de su intensidad? Esa noche se preparó un vodka tonic. Curioso, era una bebida a la que pocas veces recurría, pero las alusiones a ella en los diarios, mientras el cazador, lo suponía ella, los escribía bajo la luz de una Coleman, le habían despertado el antojo. La lectura le permitía inventar al personaje a su capricho. Buscó fotos en las paredes, sobre los burós, en el escritorio, y nada le reveló la fisionomía del cazador, del autor de los diarios que ella husmeaba sin su consentimiento. Los colocaría de la misma manera en aquel cajón. Procuraría no derramarles una gota de café o licor, no dejar huella alguna de sus ojos en las líneas que con tal precisión la llevaban a un mundo de planicies y arbustos secos, de antílopes y jirafas, de jabalíes, impalas y búfalos. Podía observar las piernas largas y oscuras de los africanos y la intención de su postura mientras buscaban gotas de sangre coagulada sobre una roca, una mancha furtiva en una hoja solitaria. Podía sentir la cautela entre el paisaje seco. No había cabeza de leopardo en aquel muro blanco, desde donde los animales miraban con serenidad el desplegado de azoteas y edificios a los que lucían ajenos. Supuso que el animal había sido destrozado de tal manera que la pericia del taxidermista no pudo recobrarle su natural estampa. Eso pasaba con los muertos, pensó. Por eso había ataúdes que permanecían cerrados, como el de Frank después del accidente en moto. La muerte extendía los amores por un plazo más largo que su verdadera duración. Era mucha nostalgia para arrastrarla a los 19 años. Ahora podía ver hacia atrás y pensar en Frank, dulce y vivo, antes de la fatalidad. Niati. Íbamos tras el león. Los huelladores pusieron las carnadas cubiertas por una falda de hierbas para alejar a los buitres, en 4 sitios. Pero esa mañana, Derrick había visto un rastro de búfalo. Me interesaba mucho cazar al búfalo y al león. Esperaba no tener que regresarme antes de que esto sucediera. Llevábamos varios días en que solo cazábamos facocheros y una cebra. Me saboreé la vista de su piel rayada en el estudio del penthouse. De pronto vimos al grupo de búfalos a 300 metros. A esa distancia, la corpulencia de los animales y la pelambre marrón y burda, la cornamenta como afrenta del gladiador, imponen. El viento estaba a nuestro favor y nos podríamos acercar, como indicó Derrick. En la mañana había enmirado el rifle y agotado una carga en un blanco. Necesitaba la certeza de que el telescopio funcionaría para la distancia a la que hay que tirarle a uno de esos animales. El macho iba al frente y era el mío. Derrick le atisbó con los binoculares y dijo que era un ejemplar muy respetable. Con esos cuernos pegados a la frente por sus bases, parecía fruncir el ceño y reclamar la intromisión. Los estábamos rodeando cuando escuchamos una estampida. El viento había cambiado de dirección y los búfalos, con el viento a su favor, nos olfatearon. El olfato de las bestias es tan poderoso que ninguna tecnología nos hará más aptos para percibirlos antes. Sentí el estómago apretarse. Estábamos en desventaja. Derrick blasfemó contra las bestias. Tomamos agua sentados en unas rocas entre los arbustos y emprendimos el rastro. Contra todo lo previsible, los animales, intentando eludirnos, regresaban al punto donde los habíamos descubierto al principio. Eso, para nuestra ventaja,
significaba que podrían subir la colina y atravesar un claro. Escogimos un árbol desde el cual nos parapetamos para disparar en cuanto apareciera el macho. Me hinqué y esperé la confirmación de Derrick. Divisé el torso velludo del animal al tiempo que el guía, señalándolo, confirmaba que era el mío. Con la cruz de la mira seguí verticalmente la línea de la pata delantera del animal hasta recorrer un tercio de su cuerpo. Apunté sobre el triángulo vital y oprimí suavemente el gatillo. El proyectil perforaría las venas superiores del corazón y los pulmones. El tiro había sido preciso, pero Derrick insistía en que tirara otra vez, más y más. Conocía de confianzas excesivas y había visto a más de un búfalo cargar poderosamente a un herido de muerte, como después me lo contó. Son los muertos los que te matan. Disparé 6 veces más, le di 4. El búfalo, aún de pie en el mismo sitio donde lo alcanzó el primer disparo, dobló las piernas delanteras, bajó la cabeza y cayó contra tierra. Se desplomó con una reverencia, como si hubiera querido aguantar hasta el final erguido, disimulando su muerte inevitable. Al acercarnos, Derrick y yo, el mugido último del animal se incrustó en el aire soleado de la mañana. Supuse que el resto de la manada sentiría hasta los huesos esa despedida que los alertaba. A mí se me quedó como rúbrica de una desgarradora victoria. El mugido era melancólico, como la sirena de un barco antes de partir. Derrick le tocó los ojos con la punta de su rifle para confirmar que había muerto. Costó trabajo subir el tonelaje del animal al vehículo, a pesar de que lo cortaron en 2 y le sacaron las vísceras. Ahora es peso muerto, pensé. El copinador empezó su trabajo en el campamento. Se regodeó en la dimensión de la piel castaña, en los mechones de la frente, todavía llenos del polvo de la tierra que pisaba el animal. Escribo esto y ordeno las emociones del día acompañado de tragos de vodka y tónica. Siento el deseo poderoso de escuchar de nuevo el mugido final del búfalo. Volveré por otro. Sonia tenía el pulso agitado. No había subido al tapanco que estaba sobre la sala. Lo consideró un lugar privado, como los diarios. Dejó el cuaderno en la sala, a la vera de los animales, y trepó por la escalinata de madera. Descubrió las rayas negras y blancas de la cebra en el sofá y sonrió. Sentada de espaldas a la ciudad, que brillaba bajo la ventana, pasó los dedos por la sedosidad de la piel. Se sintió cómplice del cazador. En otro momento le hubiera parecido una afición pedante, abusiva, sin más fin que halagar el ego y presumir los trofeos exhibidos. Encontró un hueco, una ventanilla por la cual se veía la sala desde el tapanco, y supuso que desde allí miraba el cazador. Lo imaginó frente a la gran cabeza del búfalo, escuchando el chillido intenso de los pájaros que alertaban a los animales de la presencia de los cazadores. Lo imaginó comiendo la carne del búfalo, el jabalí, la cebra en el sosiego del campamento, cumpliendo con un ritual donde el consuelo de la carne ganada en la batalla otorgaba el poderío. Casi respiró el calor de las horas andadas, el vértigo, el sudor, el placer, la supervivencia. Encaró al búfalo y le gustó su gallardía aún muerto. Le miró los cuernos y el desplome final. Calibró el temor. Antes de morir el animal era un enemigo más rápido, más fuerte, más sagaz que sus persecutores armados. Olfateó la muerte que ronda a los que andan de caza. Se fue a dormir pensando en lo inútil de su estudio. Consignar que había 20, 40 o 50 estatuillas mexicanas relativas a las actividades lacustres era una afición perversa, drenada de aliento.
Sonia Dayton, felicidades. Sobresalientes su meticulosidad, su empeño, las horas de dedicación, la fineza de su búsqueda. Sonia Dayton casi trae el olor de los antiguos lagos del Valle de México al aula de conferencias. Y Sonia, escuchando los aplausos sordos, como remos contra el agua, como su propia pasión naufragando, porque seguramente hubo alguna en el origen. Reinventarle lagos a una ciudad brutal y extensa que los había asfixiado era ser un poco pintora, muralista tal vez, pero nada quedaba de esa añoranza de agua dulce, de ese plagio de pintora, más que la rutina del trabajo científico. ¿Dónde más podía llegar? En la última semana cenó con algunos investigadores y museógrafos que amablemente la invitaron. Prácticamente había concluido el trabajo. Podía comenzar a redactarlo usando la computadora del Tapanco en el penthouse. Pero a la vista de la piel de la cebra le daba por espiar al cazador. Quería saber si corría tras un elefante, otro búfalo, estar en la escena entre el peligro y la estrategia. Sentía que el cuarto aquel olía al sudor de los animales antes de ser embalsamados, y al del cazador enrojecido por el sol, los músculos ásperos de tanta demanda, las manos arañadas de vegetación reseca, el rifle pesado, el agua urgente. Oía las pisadas y el silencio. Era ella que caminaba descalza sobre la duela, ella respirando desacompasada entre miradas de búfalos y antílopes. Escogió el sofá de la piel para acabar el diario la penúltima noche de su estancia. Había comprado una botella nueva de vodka que dejaría intacta al cazador a cambio de la que se fue bebiendo. Simba. Partimos hacia Catemu a las 5 de la tarde. Derrick y yo nos instalamos en el Machán, cerca de donde los huelladores habían puesto media cebra de carnada y la otra mitad estaba en otro punto. A los huelladores no les daría tiempo de juntar las ramas para construir el Machán en alto. Era tarde. Tras una rápida deliberación, decidimos dejarlo a ras de suelo. Hasta las 11 de la noche no había pasado nada. Me tumbé boca arriba en el piso de tierra. Desde allí miraba el enjambre de estrellas en el cielo, respiraba el olor de las ramas que nos protegían y disfrutaba el silencio. El tiempo, que pasaba lento, relajaba la tensión y hacía suponer que no aparecería ningún león. Yo pensé en Derrick, en esa vida al servicio de un nuevo cazador, cuya destreza y reacciones eran impredecibles. Tiene que satisfacer al cliente y debe protegerlo, hacerlo sentir un héroe y a la vez cuidarse de que ninguna imprudencia ponga en riesgo su propio pellejo. Complacer sin contravenir la experiencia. Conmigo parece estar a gusto. Tal vez eso piensan todos los cazadores, pues generalmente los profesionales los hacen lucir y luego se sientan a compartir la cena, a tomar una copa o varias en el campamento. Intermedian con los nativos, hacen de malinches. Qué rabia me da no poder comunicarme con ellos, no entender si en algún momento descalifican mis reacciones, si blasfeman, si me desean la muerte cuando por mi torpeza su vida corre peligro. Tal vez lo hicieron cuando el leopardo. El profesional es también el pasaporte para prever la reacción de los animales y para detectar la dirección del viento y sus cambios. Tiene los sentidos aguzados para los ruidos y las presencias. Vive del capricho ajeno y en cada safari se juega el pellejo. Guiar a un cazador inexperto es como enseñar a un adolescente a manejar. Por más tiros que uno haya hecho en el campo, por más jabalíes, conejos, pichones matados, por mejor puntería que se tenga, el cazador profesional desconoce cómo reaccionará el nuevo cliente frente a un enemigo peligroso, ante la sentencia de muerte de la carga de un búfalo o de un león. Derrick empuñó su rifle cuando escuchó el rugido a nuestras espaldas.
Yo me incorporé rápidamente. Me hizo señas para que tuviera el mío listo. En ese momento sentí el rigor del miedo a lo incierto. Lo digo literalmente. Desde la fragilidad del Machán podíamos escuchar los pasos del león e intuirlo, pero no verlo. Nos había olfateado en el camino hacia la media cebra que pendía del árbol, pues el viento soplaba de norte a sur. Derek no lo esperaba por esa dirección. Quedamos a la mitad del camino de la carnada, como si hubiéramos fabricado nuestra propia trampa. El pánico paralizador fue transformándose en extrema claridad y alerta. Yo miraba hacia el sitio donde escuchaba a León. Podía oler su poderoso hedor, imaginar sus patas gruesas rasgando el espesor vegetal del Machán de un zarpazo, y ninguna posibilidad de que Derek y yo alcanzáramos a pegarle un tiro antes de que él cargara. La cercanía de la fatalidad me dio un aplomo desconocido. Los instintos del león decidirían nuestro destino. No nos quedaba más que prepararnos para el ataque y confiar en que aún no estábamos listos para morir. La cercanía de la bestia y nuestra ceguera eran una tortura preciosa para cualquier sádico. 2 hombres encerrados en un enramado cuyo espesor no permitía mirar, pero sí escuchar los ruidos y respirar el hedor del animal hambriento. Derek y yo no nos miramos una sola vez. Inmóviles, aguardamos el instante decisivo. Apenas virábamos la cabeza en el sentido de los pasos del animal, que parecía recorrer un costado del Machán y luego se detenía a respirar. Sabíamos que estábamos solos en la noche africana. De repente lo escuchamos mordisquear la carnada. No lo habíamos escuchado alejarse esos 20 metros, como tampoco lo oímos llegar al Machán. Increíble para su corpulencia. Derek se puso de pie y me susurró que encendiera la lámpara cuando yo estuviera calmado para tirarle. Con señas le indiqué que lo estaba. Tenía prisa por acabar con el posible verdugo antes de que cambiara de opinión y comprendiera que corría un peligro de muerte más poderoso que el llamado del hambre. Derek lo alumbró y yo preparé el rifle sin hacer ruido. De pie, sobre las patas traseras, devoraba la carnada y solo le podía ver el pecho. Al sentir la luz, dio un salto brutal a la izquierda. Temí que viniera por nosotros ahora que nos había ubicado perfectamente. Sudé frío apuntando a un incierto lugar oscuro entre la carnada y el Machán. 15 intolerables minutos después, se oyó nuevamente el crujir de los huesos de la cebra, a la que el león arrancó un pedazo para devorarlo en el suelo. En posición de esfinge, nos daba ligeramente la cara. Derek movió los labios y descifré su orden de tirar. Enmiré al hombro derecho y disparé. Con el impacto rodó sobre la carnada, pero se incorporó y fue a esconderse entre la maleza apretada. Otra vez, un animal herido. Extraje el casquillo usado y metí uno nuevo a la recámara. Derek llamó por radio al huellero que estaba en la otra carnada, a 2 kilómetros de nosotros. Había un león herido y necesitábamos ayuda. Podía suponer lo que dirían los huelladores de mí. A los minutos vinieron por nosotros en el Land Cruiser. Yo no solté mi 416 mientras nos dirigíamos hasta la carnada, oteando al animal por todos lados. El huellador descubrió el rastro de sangre entre los matorrales por los que se había escurrido. Lo seguimos por la espesura de los arbustos, temiendo su carga en cualquier instante. Cesaron las huellas de sangre. Preparamos el tiro. No fue necesario disparar. El león estaba muerto entre el pasto. La soberbia de su casta derrumbada. Los huelladores gritaron de gusto. Me entró un cansancio inmenso frente al recuerdo incisivo de sus ojos amarillos mientras devoraba la cebra,
y yo le apuntaba bajo la enorme cabeza. El hambre de león nos había salvado. Derek me felicitó y juró, esa noche en la mesa de honor de la gran fiesta que provoca un león cazado, que nunca esperaría a un león en un machán a ras de suelo. Me confesó que, mientras el león acechaba, rezó sin parar. Y yo que pensaba que él había estado calmado todo ese tiempo. Brindamos por el buen curso del safari y porque estábamos vivos bajo la noche africana. Dormí a pierna suelta en aquella última noche. Sonia, en cambio, durmió muy mal. Comprobó varias veces que no hubiera dejado ningún potingue en el baño, que la ropa estuviera toda guardada, nada en el cuarto de lavabo, el vodka colocado sobre la mesa del comedor con una nota que cambió repetidas veces hasta acabar con un escueto «Gracias, cazador». Añadir más dejaría ver su intromisión en los diarios. En la sala contempló los ojos amarillos del león. Los imaginó minutos antes de la muerte, ajenos a su condena. Luego, ligeramente sorprendidos al sentir una luz y el impacto en su pecho fornido. Después, la desesperada necesidad de huir del peligro, de la siguiente bala o de la indignidad de morir a los pies de los hombres, triunfantes en su engaño, para exhalar refugiado entre los arbustos sobre los que reinaba. Disimulaba así su corpulencia vencida, para que no lo descubrieran los de su propia especie y se sintieran defraudados por su derrota. Con la lectura de los diarios, ella podía juntar los dos temores, los dos extremos de una historia siempre con saldo de muerte. Estaba agotada, como si fueran suyas las horas de espera y travesía. Le dolían las pantorrillas y el hombro derecho, también las manos. Antes de salir del departamento esa mañana, en realidad debió haberse ido la noche anterior, pues el dueño regresaba ese día, tuvo cuidado de colocar el diario en la esquina del cajón. Antes acarició la cuidadosa caligrafía. El portero insistió en conseguirle un taxi, pero ella, sin darle mayor explicación, prefirió tomar algo en la fonda frente al edificio. Arrastró la maleta con rueditas hasta la esquina y pidió un café. Si el cazador había esperado 6 horas al león, ella bien podía aguardar mientras él, con el cuerpo hecho para la dura jornada, era arrastrado por la banda de un aeropuerto. Recogía sus maletas, tomaba un taxi, pagaba el importe y sentía la luz de los semáforos herir sus ojos entrenados a rastrear movimientos entre el gris y el ocre del paisaje. Puso una cucharada de azúcar al café y lo meneó lentamente. Unas horas después vio a un hombre con maletas bajarse de un taxi frente al edificio. Apenas le vio la espalda. En el equipaje estaría el nuevo diario. Aliviada, hundió la dentadura metálica de la llave en su puño apretado.